desafían a Biden en sus propios dominios. El supuesto liderazgo de Washington en las principales organizaciones internacionales sigue sufriendo retroceso e incluso derrotas como el experimentado recientemente en el llamado G20. Y es que los nuevos intentos del gobierno de Joe Biden de aislar a Rusia fracasaron de forma tajante. Los líderes de los países más poderosos del mundo se negaron a adoptar las nuevas represalias de Washington que podrían agravar la crisis inflacionaria que azota a las naciones occidentales, principales artífices de estos actos de provocación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El G20 se pone de espalda a Biden. La crisis inflacionaria que tiene la economía global contra la pared ha hecho que algunos líderes cuestionen la necesidad de aplicar nuevas sanciones económicas contra Rusia, las cuales podrían tener repercusiones comerciales, financieras y políticas de alcances impensables. Esta visión fue compartida por casi la mitad de los jefes de Estado y de gobierno del G20, el grupo que concentra a los mayores potencias industriales del mundo y países emergentes que representan el 85% de la economía mundial. De acuerdo con un informe publicado en días recientes por la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, la mitad de los países miembros del grupo de los 20 se negaron a apoyar el deseo de Washington de aislar financieramente a Moscú. Según el autor de la publicación, el estado actual de la economía global complica la posible implementación de medidas globales, como el establecimiento de un precio límite al petróleo ruso, que, en opinión de algunos analistas, podría disparar la cotización de esta energía en los mercados mundiales. Además, al considerar que tanto la sociedad estadounidense como la europea han sido una de las más agitadas por el malestar económico derivado de las represalias comerciales contra Moscú, algunos líderes reconsideraron su apoyo a la postura estadounidense. Recordemos que tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, Washington y sus aliados europeos aumentaron la presión sobre Moscú, con el bloqueo de las importaciones de recursos energéticos o la congelación de activos rusos, lo que provocó un aumento en los precios de los combustibles y los alimentos. Lo cierto es que tanto los temores de los países por sus economías como la desconfianza hacia las antiguas potencias coloniales ha jugado en contra de los planes de la administración de Joe Biden de ampliar el cerco financiero en torno a la potencia euroasiática. Una realidad económica incómoda con la que tuvo que lidiar el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken durante su reciente gira por el sudeste asiático y África, en lo que no logró convencer a otros estados miembros del G20 sobre la necesidad de tales medidas. Si bien el autor de la publicación no reveló los nombres de los estados miembros del G20 que se negaron a aislar financieramente a Moscú en favor de Washington, se conoció que estas naciones comparten fuertes lazos históricos y comerciales con Rusia. Pero esta no es la primera vez que el G20 se rebela contra Biden. El pasado mes de marzo, el alto representante de Indonesia ante el grupo que concentra las mayores economías del mundo se opuso a la pretendida intención de la Casa Blanca de excluir a Rusia de la próxima cumbre del grupo. Dian Triansyah-Dajani, quien ostenta la presidencia del G20 desde el 2021, rechazó públicamente el pedido hecho por el presidente estadounidense Joe Biden el pasado 24 de marzo desde Bruselas, de excluir al líder ruso del foro que se celebrará en la isla de Bali el próximo mes de noviembre. El alto representante de Indonesia aclaró que en su condición de país anfitrión del evento, que ejerce presidencia del G20, está en la obligación de invitar a todos los estados miembros del grupo, más allá de los intereses de cualquier país en particular. Recordemos que desde el año 1999, la potencia euroasiática pasó a integrar el grupo de los 20 junto a Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Washington y la Unión Europea. El alto representante del país asiático reiteró a la prensa internacional que la diplomacia de Indonesia se basa en principios haciendo a un lado las presiones de los gobiernos de Washington y Canberra,
que representan dos de las mayores potencias industriales que integran este grupo. En concreto, Dejani dijo: siempre que Indonesia presida organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, seguirán las normas de procedimiento. El alto representante de Indonesia dio al traste con los planes de Biden tras exhortar a todos los Estados miembros a centrarse en afrontar la recuperación global. Una prioridad para muchas naciones, ya que no todos los países han dejado atrás la crisis provocada por la pandemia. Ahora bien, Indonesia no fue el único país que se pronunció en esta ocasión en contra de la petición de Washington. China, considerada la nación más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado en 106 billones de euros, también se opuso a la exclusión del país euroasiático. El portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, en conferencia de prensa el pasado 24 de marzo, rechazó las medidas y maniobras del gobierno estadounidense para excluir a Rusia del próximo foro del Grupo de los 20, en represalia por el conflicto en Europa del Este. A principios de marzo pasado, el presidente Biden no solo se aventuró a pedir la exclusión de Rusia, considerada una potencia mundial por su poder económico, político y militar, sino que además solicitó la participación de Kiev en la cumbre de noviembre en Bali. Ahora bien, contraria a la postura asumida por la casi mitad de los Estados miembros del G20, los representantes de las 7 economías industrializadas del mundo, agrupadas en el G7, aprobaron de forma unánime los planes de Washington para aislar a Rusia. Recordemos que el pasado 28 de junio los líderes de Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Washington, reunidos en los Alpes bávaros, acordaron la posibilidad de establecer un precio límite al petróleo siberiano. Además, los Estados miembros del G7 acordaron una prohibición total de los servicios para el transporte de petróleo y productos petrolíferos rusos por mar en todo el mundo, así como la reorientación de la ruta de transporte de petróleo y el bloqueo de los seguros a los barcos rusos. Algunos analistas consultados por la agencia Bloomberg coincidieron en señalar que este nuevo intento de Washington de interferir en los mecanismos del mercado solo conducirá al desequilibrio del mercado, generando mucha escasez de materias primas. Lo cierto es que no ha faltado quien cuestione la viabilidad de la nueva estrategia del G7, que podría terminar encareciendo los precios de los hidrocarburos y, como consecuencia, disparando los niveles de inflación en los países occidentales donde crece el malestar social. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.